Viaje, un recorrido a través de la historia del rock peruano. Bienvenidos a este viaje a través de la historia del rock nacional. Este podcast es producido por Radio Oxígeno, gracias a Audio Player. Soy Alfredo Galvez y la primera parada de nuestro recorrido es Demolición. Abróchense los cinturones, que el viaje está por comenzar. Este podcast se ha creado para ti, rockera, rockero peruano, que quieres conocer cómo es que el rock llegó a ti. Y ahora hay bandas peruanas sin las que no imaginas el mundo. ¿Qué pasa por tu mente cuando alguien te dice rock peruano? Si volvemos en el tiempo, se podría resumir en una palabra: demoler. El rock llegó al Perú a través del cine, los discos y la radio. El fenómeno se propagó no solo en Lima, la capital, sino también en las principales ciudades del país. Si bien Lima era una ciudad conservadora, los apachurrantes años 50 fueron muy movidos y bohemios. Los clubs nocturnos como el Embassy y el Grill del Hotel Bolívar, al que seguro visitaste alguna vez, eran los espacios preferidos por la gente que buscaba vida nocturna. Ahí se escuchaban las mejores orquestas y se veían a las vedettes de moda. Poco antes de la fiebre del rock and roll, se escuchaban boleros, guarachas, cha-cha-chas y, por supuesto, el mambo. En 1951, el entonces cardenal de Lima, Juan Gualberto Guevara, había amenazado con excomulgar a todo aquel que baile mambo, escandalizado por lo sensual de sus movimientos. Lima, en los 50, era conservadora, pero al mismo tiempo desatada. El rock se instala en el Perú a través de la película estadounidense Blackbird Jungle de Richard Brooks, estrenándose en el cine Metro de la Plaza San Martín de Lima el 28 de agosto de 1955. Esta película trajo una de las primeras canciones de rock de la historia, Rock Around the Clock, de Bill Haley and His Comets, gran momento en el que comenzó esta historia. Por esos años, músicos latinoamericanos se dedicaban al jazz y a ritmos del continente. Pero cuando escucharon los éxitos del rock de Estados Unidos, empezaron a agregar canciones de este estilo en su repertorio. Uno de los precursores fue el genial clarinetista Eulogio Molina, quien grabó bajo el nombre de Eulogio Molina y sus Rock and Rollers los temas de Bill Haley, Mambo Rock y Razzle Dazzle, editados en enero de 1957. Mientras las orquestas solo tocaban covers, pronto llegaron los millonarios del jazz, quienes publicarían su disco Rock and Roll en 1957, que incluía la canción Rock With Us, la primera composición propia del rock and roll en el Perú. Esto solo sería el inicio del rock en el país. La revolución musical había llegado. Las bandas de rock peruanas estaban integradas por músicos muy jóvenes y que no necesariamente venían de una escuela académica, destacando los Sunset y los Alfiles, también los Astoria Twister y los Crepes. Desde el Callao aparecieron los recordados Incas Modernos, una de las primeras bandas que tocaba su propia música y en sacar un disco de puro rock, Hey Yeah. Ellos son recordados por Terremoto y por una de las primeras fusiones de rock con música andina con su canción Carnavalito. Sus integrantes eran muy jóvenes, menores de 20 años, pero eran excelentes músicos. Al alcanzar popularidad a inicios de los 60, se convirtieron en un puente para las nuevas bandas nacionales. Un dato irónico: el guitarrista de los Incas Modernos, Manolo García, fue convocado para integrar un nuevo grupo de Lince, pero fue rechazado por ser demasiado técnico. Este grupo eran Los Saicos. El rock empezaba a apoderarse del Perú gracias a las matinales, que eran conciertos dominicales realizados por las mañanas en diferentes cines de la ciudad, como el Tauro, Excelsior, Central, el Country, entre otros. Estos estaban principalmente organizados por colegios donde, junto a un DJ de la época, invitaban a bandas para poder recolectar fondos para viajes de promoción. ¿Quién hubiera imaginado que los inicios del rock iban a ser de día y los domingos? Junto a los Incas Modernos, como pioneros del rock nacional, aparecieron tres de las bandas más importantes y reconocidas de esta década. Los Chains, en 1963,
fundada por los hermanos Raúl y Juan Luis Pereira, Enrique Pico Ego Aguirre y más adelante el gran Gerardo Manuel, y con él grabaron 3 LPs. Ellos fueron la piedra angular en esta generación y muy reconocidos en el Perú, arrasando cualquier matinal a su paso. Incluso aparecieron en una película mexicana llamada Las Psicodélicas, de 1968. Desde el RIMAC estuvieron los Yorks en 1966. Ellos fueron exponentes de lo que en esa época se llamó enfermedad. O sea, tenían un ritmo rockero frenético y salvaje. Tuvieron un cantante singular y polémico en su época, Pablo Luna. Mientras la banda llameaba en algunos momentos del show, él realizaba actos de contorsionismo sumamente extraños para el público, llegando incluso a destrozar las luces del escenario y los micros. Lógicamente, los organizadores les cobraban al final del concierto. Era como un Jim Morrison peruano. Pero no podemos terminar este episodio sin hablar de los Psychos de Lince. La demoledora banda se formó en 1964 y fue la bandera del rock peruano por excelencia. Para muchos que los redescubrieron en los 90s y 2000s, fueron los precursores o incluso creadores del punk rock. Para otros, hicieron un rock and roll salvaje y auténtico, algo que no se había escuchado antes en el país. Y es que la voz desgarradora y las líricas para nada románticas de Erwin Flores fueron vitales para que los Psychos sean leyenda del rock nacional. Demolición, su canción más popular, fue hecha en broma. Ellos no pensaron en grabarla, pero fueron convencidos por una mujer, Rebeca Llave, una joven que dirigía el sello Disperú, una de las primeras mujeres en el país en tener a su cargo un sello discográfico. Fueron una de las primeras bandas en Sudamérica en grabar sus propias canciones y cantarlas en español, incluso antes que Los Gatos, cuya canción, La Balsa, es considerada el himno fundacional del rock en Argentina, o Rebelde, de los Beatniks, también en Argentina. Por desgracia, la banda se separó en menos de 3 años, aunque algunos dicen que si se hubiera formado en el Reino Unido o en Estados Unidos, nunca se habrían separado. Y ahora, viajeros, para sumergirnos más aún en nuestra historia, tenemos un invitado muy especial, Pico Ego Aguirre, del grupo Los Chains y Pax. Escucha el podcast Viaje, un recorrido por la historia del rock peruano en audioplayer.p.